Hola a todos. En general, las asignaturas introductorias de la álgebra moderna presentan una visión inicial del estudio del concepto de grupo mediante ejemplos simples, como las tablas modulares en conjuntos de enteros positivos, ya sea grupos con la suma o grupos con la multiplicación. En esta presentación, mi objetivo es explicar de forma didáctica el concepto de grupo utilizando un recurso ilustrativo, un objeto físico ampliamente conocido, que es el cubo de Rubik. Supongamos tenemos en nuestras manos un cubo clásico de Rubik, es decir, un cubo de 6 caras con 9 cubitos o stickers, en cada una de ellas con 8 vértices, como se ilustra ahí en la figura. Luego se define una rotación de una de las 6 caras, donde cada movimiento es una permutación. Asimismo, no hacer nada o ejecutar varios movimientos seguidos continúa siendo una permutación. Estos giros o movimientos, rotaciones, sobre todos los elementos que se pueden realizar en el cubo de Rubik, constituyen una operación binaria que cumple con todas las propiedades requeridas. Nótese que esta operación binaria de rotación sobre el cubo cumple con la propiedad de que cada rotación tiene una inversa. Si ustedes ven, si yo, por ejemplo, hago una rotación de esta forma, yo siempre puedo deshacer la rotación y volver al mismo punto. Es decir, toda permutación va a tener un elemento inverso. La operación también es asociativa, dado que si yo hago esta rotación, o sea, 3 rotaciones, la primera, después paréntesis, las otras 2, es exactamente lo mismo que yo tomara 2 y después la siguiente en pausa. Es decir, tiene la propiedad asociativa. Esta operación además tiene un neutro, dado que, bueno, siempre puedo volver al mismo punto, ahí es el neutro, o si yo aplico una operación que me doy la vuelta completa, llego al mismo punto, es decir, deja exactamente igual en esta noción que estamos tratando, ¿no? Además, la operación es cerrada, dado que toda operación, todas estas permutaciones que yo voy a hacer con el cubo, en el cubo, siempre la resultante, el resultado, está dentro del mismo espacio, del mismo conjunto. Entonces la operación tiene neutro, tiene inversa, cada rotación tiene una inversa, es asociativa y es cerrada. Por lo tanto, es una operación binaria que posteriormente vamos a mostrar que es un grupo de permutaciones. Luego, descrito este concepto o noción intuitiva de operación binaria y grupo de permutaciones o grupo simétrico, explicado sin recurrir a una formalización lógica y estricta de su álgebra, sino que usando como ejemplo el mecanismo de esta brillante creación que es el cubo de Rubik, que fue inventado por el arquitecto, diseñador y artista húngaro Ernő Rubik en 1974. Luego, el conjunto de movimientos del cubo de Rubik, con la composición de permutaciones, forma un grupo, más específicamente una estructura algebraica llamada grupo de permutaciones, cuya composición de movimiento es una operación binaria que satisface las propiedades de la álgebra de grupos. Se cierra esta exposición con una explicación intuitiva de la estructura algebraica abstracta más simple que son los grupos, usando el cubo de Rubik como objeto sin tomar en cuenta las magnitudes métricas, ni colores, y tampoco la solución del famoso rompecabezas, sino asumiendo como base la teoría de conjuntos en tanto concepto de colecciones de objetos. El ejemplo más frecuente son los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos, donde es posible combinar dos elementos mediante operaciones, la suma o multiplicación, obteniendo siempre un nuevo elemento dentro del mismo conjunto. Los elementos de estos conjuntos pueden ser números, funciones
u otros objetos, ya que las técnicas algebraicas aplicadas son similares en las llamadas estructuras algebraicas básicas, entre las que destacan los grupos, anillos, cuerpos y campos. Estas estructuras algebraicas se organizan de acuerdo con el número y tipo de operaciones definidas y se caracterizan por cumplir ciertas propiedades fundamentales, tales como las tratadas en esta breve presentación. Gracias y hasta la próxima.